Buenas tardes, me ha pillado cerca y me he llegado a ver una finca que se podó el año pasado a 1 de junio. Vamos a ver si realmente ha habido algún problema. Bien, hoy es 25 de mayo de 2026. Esto es término de Baena, Córdoba, en la campiña cordobesa. El año pasado había cubierta vegetal en las calles muy grandes y este año se ha pasado grada y se ha echado herbicida. Luego pondré también el enlace del vídeo. Y la finca el año pasado pues venía una cosecha muy buena y se estuvo podando entre mayo y junio. Esta parte de abajo incluso fue lo último, hay que estar el camino, y los últimos fueron el día 20 de junio. Me acuerdo yo porque fue el último día que acabé. Los olivos venían con una cosecha buena y vamos a ver, pues claro, mucha gente está preocupada que esta fecha es mala podar, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué puede pasar. Pues aquí esta zona, ya os digo, estas zonas bajas, y está el coche. Allí arriba es la era, desde allá arriba se ve Torre Paredones, allí se ve muy chiquitillo, se ve allí el yacimiento Torre Paredones. Pues yo qué sé, este mismo que pasa, vamos a ver. El año pasado yo incluso, vamos, que eché ramas. Mirad, vamos a ver, esta cruz está bajita, o sea, esta cruz estaba bien, a buen nivel, ¿no? Pero esta rama estaba muy horizontal, muy baja, pues se cortó. Vamos a ver, ¿dónde está eso de que se abren los cortes? A ver, ¿dónde está? Pues no lo veo, ahora me hago más. Y mirad, claro, esto es un raído, eso se hizo para anular las ramas. Y el tema de brotar el raído, pues ha salido pues casi un año después, pero claro, no ha ocurrido nada, no se ha quemado, porque mirad el sol, mirad la hora, las 3 menos 10, mirad dónde está el sol, dónde da, vamos a ver que me pongo. Casi todos los cortes así de esa manera se hicieron para el lado de la sombra, así que no existe ningún problema, así que no hay quemadura. No pasa absolutamente nada, ni quemadura, ni se abre la corteza, brotar. De hecho, yo no quiero que brote, ha brotado tarde, no quiero que brote. Corte de vida, como veis, los olivos son jovencitos, aquí no se hizo corte de vida. Ese es otro raído, ese es del año anterior, este lo hicieron mis compañeros, estos estuvieron aquí. Y mirad las varetas que tiene del año anterior, que también se podó más o menos por la misma fecha. Y de trama, hay de todo, yo veo una media larga. Mirad cómo viene. ¿Veis cómo vienen los olivos? Están bien de crecida, están bien de trama, también de color, que ya no es trama, ya es aceituna. Están pues como un hueso de limón, un hueso de mandarina, una cosa así. Estos olivos se cogieron a mano y yo le di una poda con bastante entresaque. ¿Para qué? Para facilitar, digamos, bastante la recolección. No realcé mucho, ya digo, como se va a hacer a corto plazo con maquinita, a largo plazo, o sea, a medio y largo plazo con paraguas. Posiblemente este año ya con paraguas. Pero bueno, tienen una formación todavía de cuando era con maquinita, la recolección, con ramas chaparradas, y eso hay que corregirle daño. Pero mirad lo que se hizo. Pues los centros se quedaron claritos, se quedó algún vástago en el centro para cubrir, y mirad, en un año, este vástago el año pasado pues podría estar como un dedo menos. Mirad cómo se ha puesto, ¿veis? Pero mirad cómo están llenitos de aceitunas, ¿veis? Está todo lleno de aceitunas. Hay unos con más carga, otros con media larga el año pasado, y yo calculo algo similar. Pero veis, vamos a ver. Lo mismo es un raído del año anterior. Aquí no hay nada quemado, ¿veis? Porque gracias a estos chupones, pues yo he evitado que se queme. Por eso, ¿dónde está el problema? En la poda tardía. Si una poda se hace, que se abre el interior del olivo, se deja expuesto a la intemperie, tanto el sol como el frío pueden dañar. Pero es que esa poda no es la que hacemos nosotros. Mira, aquí se quitó otra baja. Mi intención es llevarme la cabeza más para allá, o aquí, donde está. Ese fue un raído para anular una rama baja. Ahora está echando las varetas, ¿veis? Pero bueno, yo qué prisa tengo. Y mirad, ¿veis? Yo voy andando. ¿Veis cómo está la de aceituna? Vamos, es que nosotros tenemos muchísimo trabajo de poda, como cualquier persona o empresa que se dedica a la poda, por la sencilla razón de que cada vez hay más olivos y menos personas para trabajar. Por eso trabajo tenemos todos mucho. Y servidor, que es el que organiza la poda, una finca antes, una finca después, pues yo tengo que darle faena a los muchachos desde finales de octubre hasta mediados de junio. Por eso yo reparto la finca por temperatura, por ciclos. Si son olivos centenarios, normalmente las pongo antes porque hay que quitar más grueso. Y esta finca, entre unas cosas y otras, también es que nos avisaron tarde.
pues se podó eso mayo, junio. Pues casi todo lo que había, vamos, que corte vida no pedía la finca. Pues eso, raído, anular, separar. Mira, ¿ves? Este está más flojito, este sabía el año pasado, tiene, pero no tiene antes. Pues esta finca se hizo más tarde y nada más, pero vamos, que sacaré vídeos estos días. Si Dios quiere, de aquí a unos días, a una finca de olivos centenarios, que se podaron también en esta fecha, y ya para ver si hay algún problema. Ahí, mira. Ahí los raídos, o sea, a ver, no era un raído con intención de crear brotación, era un raído con intención de alguna rama. Ha brotado un año después, pero bueno, a mí qué más me da. Imaginaros que fuera un raído para yo conseguir una brotación. Yo qué prisa tengo. Y veis los chupones, que incluso en el picual, mirad, dobladito, dobladito. Que se doblan, ¿lo veis? Por su propio peso. Y mirad cómo viene otra vez. ¿Veis? ¿Por qué se ha doblado tanto chupón? Por la sencilla razón de que yo quité esta rama baja, que es la que hacía como andamio, y se ha caído. Por eso, casi todas las zonas, todas las personas, la gente está obsesionada en abrir los centros, abrir los centros, abrir los centros. Pero ya os digo que si al olivo le vas quitando baja, pues el mismo olivo abre, porque la madera no es acero, la madera tiene flexibilidad. Así que tú vas separando, por ejemplo aquí si es un raído, este será de 2 años, lo hicieron mis compañeros. Pues mira, las ramas se van viniendo para el boquete. Pues, en fin, pues eso es lo que os quiero transmitir. Ahora, si tú quieres, estás toda la primavera dando tratamientos o labrando, desbrozando, pues sí, te molesta ahí que tengas los restos de poda en lo alto del suelo, pero bueno, esta finca no le llevo yo los tratamientos, solamente la poda. Pero que la finca que yo llevo la nutrición, en primavera con 2 tratamientos de media, 1, 2 o 3 según la finca, van que arden. Así que ya cada uno que lo enfoque como quiera. Y también, muy importante, que esto, por ejemplo, lo tengo yo, una pequeña circunstancia, con muchos padadores. Esto es picual, y el picual, mirad lo que crece. Vamos a ver, estamos hoy a 25 de mayo. Aquí que se empiezan a mover a 1 de marzo. Marzo, abril, mirad en 2 meses y pico lo que ha crecido el olivo. ¿Veis lo que está delante de la aceitunilla? El picual crece muchísimo. ¿Qué quiero decir? Que si tú quieres una poda que te dure en el picual 2 años, tienes que separar mucho. Yo no estoy diciendo pelar y abrir, separar mucho. O una poda normal, y otra opción es luego en verano limpiar las cabezas. Yo soy poco partidario de limpiar las cabezas en verano, por la sencilla razón de que yo, ya os digo, mi poda, pues yo llevo influencia de todas partes. Este sistema de que el olivo tenga por dentro sus baratillas, a mí a fecha de hoy me convence más, que lo mismo de aquí a unos días yo veo otras cosas y cambio de opinión. Pero yo prefiero esta poda de separar bastante las ramas. Veis que aunque son olivos jóvenes, pues este ya lo dejé a 2 brazos, a 3, a ver cómo explico, sí, a 3 brazos, pero separando horquillas. Mirad, vamos a ver, un brazo, bueno, y otro brazo que se bifurca, pero luego veis, las horquillas se las quité. ¿Veis? Pues yo prefiero esta poda de, digamos, separar muchas ramas principales, secundarias, o sea, ramas de gruesas, y luego dejar material por dentro, que luego el material, que aunque sea picual, veis que se dobla. Mucha gente pues tiene miedo de que los chupones lleguen a la luna, de que veis ese tendido eléctrico. Muchas personas tienen miedo de que los chupones se enreen con el tendido eléctrico. Pues mirad cuando le quita bajeras, o sea, le quita ramas bajas, los chupones se caen. Los chupones doblan por su propio peso. Porque los chupones van verticales cuando tú tienes la estructura del olivo así de esta manera, que tiene muchos brazos y el único sitio por el que pueden crecer es para arriba. Pero si tú tienes mucha separación entre ramas, el chupón cae, el chupón no es el demonio. ¿Veis? Pues eso, que de todo lo que se dice, pues todo siempre tiene parte de razón, pero nunca nada la verdad absoluta. Podar tarde, malísimo, según la forma que podes. Ya estáis viendo, vamos, además me voy a hinchar de sacar vídeos de podar tarde, pues nosotros empezamos en octubre y acabamos en junio, a mediados de junio. El año pasado el día 20. Y yo no veo que estén peor las fincas que se podan tarde que las que podamos primera. Nada. Que al picual, o bien le haces poda y limpia de cabeza en verano, o bien le haces una poda cuando la poda es contundente de separar mucho. Mirad, ¿veis? Esto es lo que quiero separar, digamos, reducir mucho. Ahí tiene un golpe mío, ese es del año pasado. Este del año anterior, ¿por qué? Porque tiene ya baratillas más desarrolladas. Vamos a ver, y este golpe,
este golpe puede ser del año anterior porque veis, tiene varias más desarrolladas. Y luego mucha separación, ¿veis? Mucha separación, mucha separación. Pues ya digo, esta es la poda a mis cortas luces más correcta para el picual, con mucha separación, y así la poda te es capaz de aguantar 2 años. Mirad, todo esto eran chupones malísimos, verticales todos, pero mirad a ver si ha quedado alguno vertical. Todos se han doblado. ¿Por qué se han doblado? Por la sencilla razón de que se han quitado aquí 2 bajeras. Se han quitado esta y esta. Y mirad, y se hacen ramas. Por eso que hay mucho mantra, muchos pensamientos que dice uno que así o sí, así porque sí, porque ha sido la vida, pero que no, el movimiento se me están dando y yo os invito a que todos investigáis por vuestra cuenta y, como en el razonamiento científico, intentáis falsear, digamos, los mantras que se dan por hecho de que son así sí o sí, que no siempre es de esta manera. Ahí hay un raído para este lado. ¿Dónde está la quemadura? No hay nada quemado. Había mucho forraje, nada quemado. Aquí otro, a ver, nada quemado. Y dais cuenta que el olivo está muy clarito para enganchar con las maquinitas, porque esto se coge con maquinitas y está muy facilito de recolectar. Y mirad, se podó, digamos, hace un año justo, semana arriba, semana abajo, y este año pues sí se podrán más o menos recolectar todavía bien, pero ya sí necesitaría poda este año. ¿Veis? Una poda, o sea, en resumen, para picual tienes que dar una poda cuando la des contundente si quieres que te aguante 2 años. Si el picual quieres que la poda te aguante 2 años, tiene que ser contundente. Separar mucho, ramas, renovar, quitar mellizas, ¿veis? Esto es un raído para anular. Yo no quería brotación, pero lo mismo, me ha brotado 1 año después. Pero bueno, porque estas no sirven aquí. Pues eso, picual, brotación, o sea, reducir bastante la estructura, una poda estructural bastante severa, o sea, separar mucho. Y no nos preocupemos tanto por el material vertical, que con mucha separación cae. Y esta es la forma de que la poda del picual aguante 2 años. Lo voy a repetir porque esto tengo yo mucha, digamos, conversación, discusión, como lo que damos incluso con más personas del gremio. Si quieres que el picual te aguante la poda 2 años, tienes que darle fuerte. Y si se lo haces racionalmente, el olivo ni pierde producción y el olivo se cierra. ¿Veis? Este pues puede tener media. No, quería decir una pasada que está escondida, ¿veis? Y mirad lo verde que está. Bueno, pues nada, acabo el vídeo y ya voy para... Se acabó hoy, ahora con estos días de tanto calor, aquí daba 33 de máxima. Estoy echando hasta el mediodía ya de poda. Que veáis que este es el trabajo de uno, como yo os digo. Yo lo que muestro en mi material es mi humilde experiencia, mi humilde trabajo, y que viene de coger ideas, forma de trabajar de muchos sitios y muchas personas diferentes. Y ya digo que muchas de las cosas que se oyen, que se dan por hechas, no son así. Picual, cuando es joven solo una limpia. No, hemos hecho uno en Castro de Río que tenían 200.000 varetas por dentro por solo limpiarlo. Hay que separar brazos desde la edad que tenga. ¿Es malo podar después de floración? Aquí está la prueba. Los chupones llegan a la luna, se enredan con los tendidos eléctricos, le hacen cosquillas a la barriga a los aviones. Parece que no. Bueno, pues venga, un saludo.